Vamos a ir recordando, ya que tuvimos que hacer una pausa un fin de semana, algo de lo que hemos hablado hasta ahora. Un tema que ha sido muy alentador para nosotros es hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo por sus santos, lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. En cuanto a eso, no hay ninguna profecía que deba cumplirse, ya está todo cumplido. El Señor mismo podría venir en esta noche por su iglesia. La Biblia enseña la que Él compró con su sangre. Y entonces nosotros estamos estudiando escatología. Esta palabra escatología explicamos que es una palabra compuesta, es una palabra que habla acerca de un documento o de un tratado sobre los últimos tiempos. Eso es escatología. Nosotros a veces reducimos la definición a eventos futuros, profecías bíblicas, pero escatología es un documento, un tratado que nos habla acerca de los últimos tiempos, lo que quiere decir que la Biblia tiene abundante documentación para hablarnos de todo lo que queda en el calendario divino. El próximo evento es la venida del Señor. Pablo escribió a los tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, verso 1, y dijo en cuanto a nuestra reunión con Él, un encuentro con el Señor Jesucristo. Luego habíamos visto que Él escribió a los tesalonicenses diciéndole de que el Señor iba a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero, luego los que hayamos quedado seríamos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y allí estaríamos siempre con el Señor. Y termina diciendo, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir que hablar de la venida del Señor es un mensaje de aliento, es una voz de aliento, porque nos pone en ese clima de que pronto nos encontraremos con Él. Una de las tres palabras griegas que hemos estudiado sobre la venida del Señor es la palabra parousia. Sobre ese término, que es el más usado, parousia, esa era una expresión que se utilizaba en la antigüedad para darle la bienvenida a un rey. La Biblia usa esa palabra para hablar acerca del Señor Jesucristo, y también corresponde usar el término porque Él no solamente es nuestro Salvador y nuestro Señor, también la Biblia dice que Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Así que, hermanos, los ángeles prometieron que Jesús iba a volver también. En Hechos capítulo 1, versos 9 a 11, delante de los apóstoles, dos varones de vestidura blanca le dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir en una nube, así también volverá el mismo Jesús. Dijimos que era fácil de identificarlo por las heridas en sus manos que dejaron los clavos y en sus pies, y la herida en su costado que le hizo el soldado romano cuando estaba en la cruz con su lanza. El mismo Jesús. Va a ser fácil de identificar que vamos a estar en la presencia de nuestro Salvador. Los corintios también tuvieron el mensaje de la venida del Señor. En la primera carta, capítulo 15, versos 51 a 53, dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido será el encuentro. Si sonara la trompeta ahora, en un momento estaríamos con el Señor. Y luego el escritor a los Hebreos, capítulo 10, verso 38, él decía, un poquito de tiempo, y el que había de venir vendrá y no tardará. Santiago, capítulo 5, versos 7 al 8, decía que teníamos que nosotros saber que como el labrador que espera el fruto de la tierra, nosotros teníamos que esperar al Señor. Dice, tened paciencia en vuestros corazones, la venida del Señor se acerca. Y vamos así hasta Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7, donde el mismo Jesús dice, he aquí yo vengo pronto. Luego dice en el verso 12, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a los que me sirven. Apocalipsis 22, 20 dice, ven sí, ven Señor Jesús. Hay todo un clima de advenimiento. Cristo viene, hermanos.
Y dice el apóstol Juan en su primera carta, que todos los que tenemos esa certeza tenemos que purificarnos así como Él es puro. Entonces, hermanos, si tenemos esa expectativa, si estamos nosotros en sintonía con la palabra de Dios, si creemos a la palabra de Dios, tenemos que ordenar nuestra vida. Dice que tenemos que ser puros, así como Él es puro. Como el texto que vamos a leer en Juan está muy cerca de quiero leérselos textualmente. Mire ahí, hermano, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo, mientras pensamos en la venida del Señor Jesucristo, hay un desafío plantado para nosotros, que tenemos que ser puros como Él es puro. Eso tiene que ver con nuestra vida cristiana, que tenemos que mejorar nuestra comunión con el Señor, que tenemos que tener una mejor temperatura espiritual en nuestra vida. Y luego que el Señor lleve su iglesia, entonces vendría sobre la tierra 7 años de tribulación. Explicamos en su momento que hay algunas escuelas de teología diferente. Hay algunos que piensan que el Señor va a venir después del milenio, otros dicen que el Señor va a venir en la mitad de la tribulación, pero nosotros creemos que el Señor vendrá antes de la tribulación. Por lo tanto, algunos están esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo que venga en las nubes. Pero sí estudiamos acerca del anticristo, tuvimos un panorama. Y citamos a un antiguo predicador que decía, se necesitaron 4 evangelios para poder expresar la vida, la obra y el ministerio de Cristo. 4 evangelios para eso. Y se precisaron 4 caballos y 4 jinetes para demostrar lo que iba a ser el paso del anticristo por esta tierra. Y ahí fue cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 6, los primeros 8 versículos, nos encontramos con esos 4 caballos. El primero, ¿recuerdan de qué color era? ¿Qué color era? Blanco, un color blanco. Dice Apocalipsis 6 que venía allí un caballo blanco y traía un jinete que traía un arco en su mano y salió con una corona y venciendo y para vencer, dice. Entonces vimos que el caballo blanco era el que acostumbraban a usar los conquistadores a través de toda la historia. Los emperadores, los reyes, se acostumbraba mucho a entrar en las ciudades conquistadas en un caballo blanco. Y ahí Apocalipsis capítulo 6 demuestra 4 caballos que representan diferentes etapas del anticristo. El anticristo estará en un periodo de 7 años nada más estará en la tierra. Y ese arco, dijimos que ese era un conquistador, pero no por la fuerza, no por las armas. Si ese arco tuviera una flecha, entonces sería un arma mortal. Pero al ser un arco solo, eso demuestra que el anticristo iba a conquistar al mundo por medio de la diplomacia, por medio de su hablar. Y hoy voy a mencionar algo más sobre eso. Él va a ser un conquistador, Él va a seducir al mundo con palabras. Él será un gran engañador. Y luego dice la palabra que venía un caballo bermejo, o caballo rojo. La Biblia usa ahí la palabra bermejo. Y ese dice que a ese jinete se le dio una espada y se le dio el poder de quitar la paz en la tierra. El primer caballo ordenó la economía, trajo un mundo de prosperidad por poco tiempo, muy poco tiempo, y conquistó a través de la paz. Pero ahora de pronto aparece la guerra, un caballo rojo que representa la sangre, un jinete con una espada, y allí se cumplía lo que hablaba Mateo 24, que iba a haber guerras y rumores de guerras, y se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Bueno, todo eso lo hemos explicado en profundidad. Y luego, ¿qué caballo venía? ¿Qué color? Negro. ¿Y qué traía en su mano el jinete? Una balanza. Y eran los días en donde el anticristo va a dominar al mundo y va a dar comida racionada.
Un denario, que es el sueldo de un día, dice ahí la Escritura, en Apocalipsis 6, dice que por eso podrían comprar 2 libras de trigo o de cebada. Es decir, 2 libras son 900 gramos. Trabajar todo un día y para comprar eso no alcanza para otra cosa. Y pensábamos nosotros en una familia, un matrimonio, 2 hijos, ¿cómo pueden sobrevivir todos los días teniendo suficiente para 900 gramos de harina? ¿Y dónde van a sacar el aceite? ¿Y qué otro elemento conseguirán para poder cocinar? Ese jinete tenía la balanza, significaban días de comida racionada. Y eso ya ha pasado en el mundo y en nuestros días bastante cercanos también. Y explicamos que hoy en día no es de extrañar. Aquí en la Argentina mismo tenemos ya la estadística de 21 millones de pobres, casi la mitad de la población. Y tenemos 5 millones de indigentes, es decir, que gente que no alcanza a comer todos los días. Por lo tanto, eso no nos suena a nosotros extraño, ni como algo lejano. Y entonces el color negro, en esos días fuimos y estudiamos el libro de las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, versículo 8, Lamentaciones, capítulo 5, versículo 8 a 10, donde hablaba de que la gente, su piel se ennegrecía, se oscurecía y se pegaba como un palo a los huesos. Y así eran los muertos por el hambre, dice. El color negro en la Biblia está identificado con el hambre. Y luego venía el caballo. ¿De qué color era el último caballo? Amarillo. La palabra griega que se usa ahí para amarillo es la palabra cloro, ese que se usa en las piletas, por ejemplo, que es un color amarillo verdoso, es el color pálido de la muerte. Y el jinete de ese caballo era la muerte. Y el Hades venía atrás. El Hades es la palabra griega para infierno. O sea que la muerte pasaba su guadaña y el infierno los iba recibiendo. Qué imagen tremenda lo que vimos ahí. Y eso eran 4 de los 7 sellos de juicio que vendrán en esos días de tribulación. Pero para los que se sumaron hoy, si Cristo viniera hoy, la tribulación comenzaría hoy. La tribulación es un periodo de 7 años, dividido en 2 partes, 3 años y medio de tribulación. Los segundos 3 años y medio de gran tribulación, dijo Jesús, cual nunca hubo antes en la tierra. Eso habló el Mateo capítulo 24. Así que hoy vamos a hablar un poquito más del anticristo. Yo necesitaría como 2 clases más por lo menos, pero hoy voy a tratar de hablarles a ustedes sobre los rostros del anticristo. Ese va a ser nuestro tema hoy, los rostros del anticristo, sus diferentes caras que son presentadas en la Biblia. Y aclaro para gente que nos escucha y nos ve así de lejos de otros países, algunos son teólogos bien formados y a veces quieren un poco más de información, pero estamos aquí nosotros trabajando con mucha gente que es nueva, que participa por primera vez en clases de seminario. Entonces vamos a cierta profundidad, no podemos dar todo porque sería imposible absorberlo, ¿no? Pero sí vamos a dar aquí mucha información sobre los rostros del anticristo. ¿Nos preparamos para eso, hermano, entonces? Amén. Mira, y Primera de Juan, estamos ahí, ¿no? Primera de Juan 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Todo lo que mencioné antes fue un breve repaso de las clases anteriores. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora Juan enciende las alarmas. Hay una alerta para la cristiandad. Él dice, oísteis que el anticristo viene. Muchas veces en la Biblia el anticristo se utilizan otros nombres. Hoy lo vamos a ver, por ejemplo, se le da el nombre de la bestia, pero tiene varios nombres. Pocas veces es mencionado como el anticristo. Pero Juan se encargó de recordar que su presencia va a ser en breve. Ahora aquí también en Juan, versículo 22, un poquito más adelante nomás,
Dice la palabra, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quiero que noten una diferencia. La Biblia habla de el anticristo, que va a ser una criatura formada por el diablo mismo, pero también habla de algunas clases de personas que por su manera de creer, que niegan al Padre, a Dios el Padre, y niegan a Dios el Hijo, dice, esos también son anticristos por su conducta. No son el anticristo, sino que tienen conducta de anticristo. Un poco más de información acá en Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Para ese tiempo estaba el espíritu, lo que es muy posible. Yo personalmente lo creo, que el anticristo, la persona creada por el diablo, ya está en vida en el mundo. Es más, algunos dicen que tiene mi edad, pero no soy yo. Aquí en Segunda de Juan, un poquito más adelante, Segunda de Juan, solamente estoy poniendo en conocimiento de ustedes algunas de las veces que la Biblia menciona a esta persona, el anticristo. Quiero que ustedes sepan eso en esta noche. Segunda de Juan, versículo 7, dice la palabra, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muy bien, aquí ya con estos textos son suficientes para demostrar de la presencia de ese ser maligno que la Biblia le llama el anticristo. Ahora, la palabra anticristo, recién leímos, significa el engañador. Ese es uno de los nombres que significa. La palabra anticristo es el engañador. También se traduce como el opuesto, es el que está enfrente a Cristo, enfrentado a Cristo. El anticristo es el opuesto. También el anticristo se gana el título del usurpador, porque él va a usurpar el nombre de Cristo y él quiere hacerse pasar por Cristo. ¿Recuerdan ustedes el Mateo 24? Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Así que él también él es el usurpador, él se va a hacer pasar por Cristo. Pero la palabra anticristo se puede definir como alguien que está enfrente o alguien que está en contra. Eso es anticristo, esa es la idea. Ahora les dije que el anticristo es la criatura preferida del diablo. Y antes de ir al pasaje que demuestra eso, quiero decirles, hermanos, trate de recordar esto, principalmente los que están por primera vez. El anticristo va a ser el último dictador del futuro, de un futuro inmediato. No estamos hablando de algo aquí a siglos. El último dictador que habrá en este mundo. El anticristo será también el último César del Imperio Romano. Y ahí abrimos los ojos. ¿Cómo? Estudiamos en el colegio Roma. ¿Qué pasó con Roma? El último emperador de la Roma fue del año 476 después de Cristo. Aquel hombre se llamaba Augusto y su primer nombre era Rómulo Augusto. Ese fue el último emperador, 476. Pero esa Roma después siguió, la Roma de barro, los pies de hierro y de barro que vimos en la imagen de Daniel. Ahora, él será el último César, porque ese imperio romano volverá a resurgir para los días de tribulación. Y él saldrá del medio de ellos gobernando esos 10 dedos de hierro que hablaba Daniel en su imagen, que serán 10 dedos, 10 reinos, 10 reyes.
y son las 10 naciones más poderosas del mercado europeo. Y de ahí surgirá el viejo imperio romano. Cuando ese año 476 vinieron los bárbaros con sus diferentes tribus y se dominaron todo aquello que era el imperio romano, y luego de esos bárbaros, cuando usted estudia, ahí surgieron los alemanes y los franceses y todo eso, que no es mi tema en esta noche, pero para que sepan algo. Así que el anticristo saldrá de ese viejo imperio romano que volverá a resurgir. Y ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y después de toda la introducción, ahora vamos a entrar en nuestro tema, con este capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1. Y ahí vamos a comenzar a mostrar cómo el anticristo ha sido una creación del diablo, y ya vamos a ir descubriendo varias cosas sobre él. Ya está ahí entonces Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Aquí ya se le da el nombre de bestia, ya no se usa anticristo. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, de sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Quiero repetir eso, dice, pero vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Para otra clase quedará la explicación de las 7 cabezas, de los cuernos, de las diademas, pero para que no pierdan la línea, dice Juan: yo me paré frente al mar. El mar en la Biblia generalmente habla ese término, según el contexto, para referirse a las naciones en estado de confusión. Las naciones que están viviendo una revolución. El profeta Isaías decía, capítulo 57, versículos 20 y 21, decía que el impío era como un mar en confusión. Y terminaba diciendo Isaías: no hay paz para el impío, dijo mi Dios. El mar, de ese mar en confusión, de ahí viene el anticristo, la bestia. Es decir, agarre bien la onda, él viene de entre las naciones que están en un estado de ebullición, de revolución, en un estado de confusión. El anticristo surge en medio de ese clima. Dice Juan: yo lo vi venir desde el mar. Y ahora dice que esta bestia era semejante, a ver si usted puede ver en el versículo 2, 3 animales nombra. ¿Cuáles son? Leopardo, oso y león. Ahora, hoy yo les voy a mostrar esos textos, pero creo que ese va a ser nuestro tema del sábado próximo. Ese va a ser nuestro tema que está explicado en el capítulo 7 de Daniel. Daniel dice, y luego vamos a tomar un minuto para ver eso, pero Daniel dice en el capítulo 7 que el rey Nabucodonosor era ese león. Después, el capítulo 2 de Daniel, estaba la imagen donde Nabucodonosor era la cabeza de oro de esa imagen. Pero Daniel 7 dice que Nabucodonosor y los babilonios eran el león. Y luego aparecieron los medos y los persas, en aquel pecho de plata y brazos de plata.
Ciro el persa, Darío el rey medo, y entonces Daniel en el capítulo 7 lo presenta como un oso, y dice que estaba inclinado de un lado más que de otro, porque Ciro, el rey de los persas, era un ejército más poderoso que el de los medos de Darío, y eso es la figura del oso inclinado. Y luego Daniel habla del imperio de los griegos, de Alejandro el Magno. Ese es el nombre en la historia de Alejandro el Magno. Y Daniel dice que era como un leopardo, que es súper veloz. Y ese reino, para mostrar más velocidad, dice que ese leopardo tenía alas de águila. Eso dice Daniel, después lo vamos a mirar. Pero Daniel da ese orden de los imperios que iban a existir antes que Cristo regresara. Antes que Cristo viniera, esos imperios iban a existir. Y por último, Daniel ve una cuarta bestia. Dice que era una bestia espantosa, es la palabra que usa, y que hollaba todo ahí con sus pies. Y ese se refiere al anticristo. Ahora, Daniel habló del león en este orden, habló del oso, del leopardo. Ahora mire Juan cómo dice. Juan presenta primero al leopardo, a diferencia de Daniel. En segundo lugar, Juan habla acerca del oso y después habla del león. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando acá? Es que cuando Daniel escribió, él estaba en el imperio de los babilonios y todavía no habían llegado los medos y los persas, y todavía no habían llegado los griegos y todavía no habían llegado los romanos. Pero cuando Juan escribió, ya esos imperios habían pasado. Entonces Juan lo menciona al revés. Dice, yo vi, dice Juan aquí, el leopardo, el oso y el león. Ese es el motivo por el cual Daniel lo pone en un orden y Juan lo pone desde otra óptica. Ahora, ¿qué es esta figura aquí? Está enseñándonos eso, que el anticristo iba a tener el poder que tuvieron esos imperios. Todo ese poder junto de esos imperios de la historia, él los iba a tener solito. Y ahora había un agregado, un extra. Él iba a recibir una fuerza del dragón. Obsérvelo ahí conmigo, por favor. Dice versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron al dragón que le dio autoridad, le dio poder a la bestia, al anticristo. Ahora vamos a pararnos en esto, hermano. Cristo viene hoy. Un ejemplo, Cristo viene hoy y comienza un periodo de tribulación. Los tres protagonistas que tendrá ese periodo de tribulación, los tres que aparecerán en la escena, es el dragón, que es el diablo, es la bestia, que es el anticristo, y hay una segunda bestia, que es el falso profeta. Quiero que la descubra conmigo ahí en Apocalipsis 13, versículo 11. Todo esto estoy dando a modo de información. Dice Apocalipsis 13, 11, después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? De la tierra. ¿Y la primera de dónde subía? Del mar. ¿Se acuerdan? Una del mar, otra de la tierra. No son las mismas bestias. Esto que aparece acá, esta segunda bestia, este es el anticristo. Este va a ser el falso profeta. Este va a ser el ministro de propaganda del anticristo. Será el que hará toda la publicidad, todos los movimientos para que la gente se rindan al anticristo, le reconozcan como su Dios. Y todos aquellos que acepten el trabajo del falso profeta, él es el predicador del anticristo, él es el predicador del diablo, y todos aquellos que estén de acuerdo con su prédica van a ser los que serán marcados con el 666, que está al final de esto. Si queda tiempo al final del mensaje, haré una mención al respecto. Entonces, ya vimos tres grandes personajes que aparecerán en la tribulación. El dragón, la bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. Estos forman lo que se llama la Trinidad satánica.
Ellos lo que quieren hacer es hacerse pasar delante del mundo como si fuera Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero esto es una trinidad satánica. El diablo mismo es el que dirige todo esto. Y ahora, mis hermanos, vamos a mostrar los rostros del anticristo, porque para eso los hemos convocado en esta noche, para que hablemos acerca de los rostros del anticristo. En primer lugar, él será un gran líder diplomático, será un gran líder político y será un gran líder en economía. Esas son las tres cualidades que él mostrará, ni bien aparezca en la escena. La gente verá en él a un gran diplomático, verá a un gran líder político, y ni bien lo vean y lo escuchen, verán un gran líder en economía. Cuando él aparezca en la escena, él conseguirá una paz en el mundo. El libro de Daniel, capítulo 9, versos 26 y 27, dice que él hará un pacto no con muchos, es decir, no con todos, pero los pactos que él hará funcionar tienen todos que ver con Israel y las naciones del Medio Oriente. Para que ustedes solamente sepan acerca de algunos pactos, en el año 1978 se firmó un pacto de paz entre Israel y Egipto. El presidente de Egipto se llamaba Anwar el-Sadat. Se escribe con W, Anwar el-Sadat. Jimmy Carter era el presidente de Estados Unidos, era un predicador bautista. Creo que murió hace muy poquito, con 96 años, o si vive tiene sus 96 años. Jimmy Carter fue la garantía de ese pacto, que lo firmó por el Estado de Israel Ben Gurión, y pocos días después lo mataron, lo acribillaron al presidente de Egipto. Luego hubo otro, Shisa Yamir, que fue un presidente de Israel por el año 93, 94, también por firmar otro pacto, terminaronlo matando, y así fue. Pero Israel hizo un pacto con los palestinos en el año 94 a cambio de 13% de territorio que Israel les dio a ellos para tener paz. Y firmaron con la garantía de Bill Clinton, que era el presidente de los Estados Unidos, un lugar que se llama Camp David en Estados Unidos. Y estaba allí el famoso Yasser Arafat, que era el guerrillero y el fundador de la Organización de Liberación por Palestina. Israel en eso, por ganar paz, le dio 2 ciudades a los palestinos, y una de esas ciudades fue la ciudad de Belén. Y entonces Arafat salió por Europa a decir: Cristo era palestino, Belén, la ciudad es nuestra. Eso para que vea un poco de lo que la Biblia habla y de lo que es cosas que han pasado en nuestro tiempo, en nuestros días. Y entonces dice Daniel que el anticristo vendrá y firmará un pacto, no con muchos, todos esos pactos, porque hubo más muertos mientras existieron los pactos que cuando no estaban. Y entonces él tomará esos pactos y otros pactos y los hará a funcionar, y él logrará paz en el mundo. Todo lo que nosotros vemos de guerra de Israel con naciones árabes, con los palestinos, con todo va a haber una paz total. Él lo logrará, dice la Biblia. Por eso él será un gran líder diplomático. ¿Cuál era la figura? El jinete del caballo blanco con un arco sin flecha. Un líder diplomático. Él logrará la paz. Y entonces organizará la economía en el mundo. Todo andará bien en la economía. Ya no habrá problemas en los mercados y todo, porque él será un gran economista, un hombre muy hábil para organizar todas esas cosas. Seguramente acá no habrá inflación ni ninguna de esas clases de problemas. Será un hombre muy hábil, la economía del mundo estará en orden. Y él será un gran político. Como gran político, él tendrá el poder de cautivar a las multitudes, de seducir a las multitudes para conseguir su apoyo. La palabra más correcta es
cautivar las multitudes. O una expresión más callejera, se pondrá el mundo en el bolsillo. Se pondrá el mundo en el bolsillo. Hermanos, eso es el anticristo. Ahora lo que estoy diciendo se lo voy a mostrar con la Biblia, pero tiene que acompañarme al libro de Daniel capítulo 7. Así que vaya ahí un momento conmigo al libro de Daniel capítulo 7, porque usted dice, bueno, todo lo que dice el predicador parece que tiene sentido, pero ¿y de dónde lo saca todo eso? Acá, de la palabra de Dios. Observe ahí, Daniel, el capítulo 7. Y lo primero que voy a mostrarle allí es de la gran habilidad de él como orador, como un hablador. Observe cómo dice Daniel, capítulo 7, versículo 8. Y mientras va buscando eso, quiero decirle que ahí nos vamos a encontrar con una palabra o con una expresión que habla del cuerno pequeño, porque ese es uno de los nombres del anticristo, el cuerno pequeño que se levanta del medio de las naciones. Se pueden ver a los 10 reyes, los 10 cuernos que hablan del poder mundial de esas naciones, y del medio de esos cuernos nace un cuerno pequeño, y ese es el nombre del anticristo, el cuerno pequeño. Observe conmigo acá. Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que habla, ¿qué cosa? Grandes cosas. Ahí está hablando, el cuerno pequeño es el anticristo. Los ojos hablan de control, de dominio. Él tendrá control, dominio, pero tendrá una gran habilidad. Con su boca hablará cosas infladas. Todo lo que le dije, será un seductor, un cautivador. Se pondrá el mundo en el bolsillo. Todo el mundo querrá escucharlo, todos los días, a cada momento. Porque también la Biblia habla que él será un hombre lleno de sabiduría. Ya voy a llegar a ese texto. Ahora quiero que nos enteremos un poco de su carácter, cómo lo describieron en la historia, cómo sería su carácter. Aquí en Daniel capítulo 8, Daniel el capítulo 8, versículo 23, Daniel 8, verso 23, está hablando de él. Y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ahora ponga atención, dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Vea esas dos definiciones. Un rey altivo de rostro, un hombre lleno de orgullo, montado en su orgullo. Y dice que es entendido en enigma. ¿Un enigma qué es? Es algo escondido, es algo secreto. Para él no hay nada que se pueda esconder. Él todo lo sabe, tiene respuesta para todo, tiene solución para todo. Así será él. Así lo muestra la Biblia. Pero él será, dice ahí, un rey altivo. Pero mire el verso 24, hay un detalle ahí. Dice el verso 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Quiero que ponga atención en el verso 24, cuando dice su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. De acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis 13, ¿quién le dio la fuerza a él? El dragón. ¿Ve que lo que Daniel profetizó todo se fue cumpliendo después? Juan también lo vio igual. El dragón, no con fuerza propia, sino que el dragón le iba a dar la fuerza, y se lo dije, el poder que tenían todos los imperios juntos, se lo iba a dar a él. Y aquí está la conexión. Nosotros no vamos a disponer de tiempo hasta por lo menos el segundo semestre de estudiar los dos libros juntos, Daniel y Apocalipsis. Estos libros van de la mano porque se enfocan en las mismas profecías. Y eso es lo maravilloso, como la palabra de Dios
porque separados por siglos, los dos escriben las mismas cosas, los dos tienen el mismo enfoque sobre la profecía. Entonces será un gran líder político, será un gran líder en la economía, será el anticristo también un gran diplomático. Y ahora, antes de mostrárselo aquí como ese líder político, solamente quiero que vea que existe, pero el otro sábado creo que vamos a tocar ese tema. Miren en el capítulo 7, solamente eso sería, como dicen los chicos, un ping-pong, ¿no? Un ping-pong, ahí miren. Capítulo 7, esta es la misma visión del capítulo 2 de Daniel en la imagen, pero ahora es presentada aquí con bestias. Mire versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Versículo 5. He aquí la otra segunda bestia semejante, ¿a qué dice? A un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y ya les expliqué que eran los medos y los persas. Y ahora el 6 dice, y después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas. Y esto es lo que vio Juan en Apocalipsis 13. Todo, para que ustedes vean. Pero insisto, creo que va a ser el tema del próximo sábado, aquí nomás, en ese capítulo. Les voy a explicar todo. Y ahora mira el versículo 7, y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y ese es el imperio romano, y esa es la persona del anticristo saliendo del imperio romano. Así, al pasar. Un líder político. Mire qué clase de político era. Aquí en Daniel 11, verso 21. Estamos hablando de los rostros del anticristo. Estamos explicando su rostro de diplomático, su rostro de economista, su rostro de líder político. Mire cómo lo presenta Daniel, capítulo 11, versículos 21 a 23. Daniel, capítulo 11, versículo 21. Dice la palabra, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Mire ese término. Un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de aguas, y serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Aquí está, un líder político, un hombre despreciable, aparecerá en el escenario de pronto. Y ahí explica la Biblia cómo será su conducta como político. Dice que será vencedor, pero ¿qué usará? Dice el versículo 23. ¿Notó la palabra engaño? ¿Conoce algún político que no sea mentiroso? Tendríamos que poner la lupa para ver si encontramos alguno, ¿no? Pero ahí está, el líder político, con engaño. ¿Y quién es el padre de la mentira? Según Juan 8, verso 44, dice que el diablo es el padre de la mentira. ¿De quién aprendió este alumno? De su papá. Así que él ahí aparecerá en la escena, mentiroso, un líder político. Y ahora dice que será un hombre despreciable. Ahora quiero decirles esto. Es muy importante que atiendan y entiendan lo que voy a decir en un par de minutos nomás. Una clase de persona igual a él ya apareció en la historia. Se llamaba Antíoco Epífanes. Mire qué nombre, Antíoco Epífanes. Es muy importante saber, y el otro nombre era Filadelfo. Es importante porque había otros Antíocos en la historia, pero este era Antíoco Epífanes Filadelfo. Llegó a ser rey de Siria. Este hombre, Antíoco Epífanes,
reunía todas las características del anticristo. Por eso hasta hay algunos predicadores que dicen que esto de Daniel no es algo hacia el futuro, sino que es algo que ya sucedió. Y que este era Antíoco Epífanes, no era el anticristo. Pero las mismas cosas dice Juan, y lo que Juan dice todavía no sucedió. ¿No? Entonces, ¿quién era este Antíoco Epífanes? Vino a Jerusalén, fue llevado prisionero de niño a Roma, ahí fue educado y fue un gran mentiroso y luego juntó a gente con engaño y llegó al poder en Siria, y luego él viene a Jerusalén, año 167, 168 antes de Cristo, 167, 168, eso usted lo encuentra en los documentos de la historia, y ahí sucedió algo que les va a sonar familiar hoy. Y entonces él entra a Jerusalén y destruye el templo de Dios. Quema todo, saquea los tesoros, que después Daniel habla de eso también. Y ese Antíoco hizo eso, lo que va a ser el anticristo en el futuro. Y se apoderó del templo y saqueó los tesoros. Y lo que hizo sacrificar cerdos en el altar de Dios. Eso es la peor ofensa que se le puede hacer a un judío. Sacrificó cerdo, un animal inmundo, en el lugar más sagrado, en el templo de Dios. Y no es el tema, pero en la historia de ahí viene la costumbre que en la Navidad los 25 se comen cerdo, porque eso fue un día 25. Y todos los meses recordaban en la historia. Pero no me voy a desviar. Y allí, hermanos, él sujetó, los hizo a los sobrevivientes, porque los mató por miles a los judíos. Y a los sobrevivientes los sometió y los hacía hacer las cosas más ofensivas contra Dios. Hasta que hubo una familia de los asmoneos, también conocido con el nombre de los macabeos, de los cuales murieron varios de los hijos, mataron a una de esa familia delante de la madre de la forma más cruel, quemándolos en ollas, amputándole terrible. Y esos macabeos, esa es la frase familiar, son los que combatieron y vencieron a los generales de Antíoco, porque él murió loco, quedó loco este hombre, no era para menos, quedó loco. Y los macabeos, cuando vencieron a estos, ahí viene la frase que ustedes conocen hoy, dice, ayudados por las fuerzas del cielo. ¿Le suena esa frase? La que usa el presidente de este país, ¿no? Las fuerzas del cielo. Así ellos derrotaron esa familia a lo que era Antíoco. Pero Antíoco era una figura de lo que iba a ser el anticristo. Entonces, cuando él entró en el templo, hizo sacrificar esos cerdos y todo. Ese periodo de la historia se conoció como la abominación desoladora. Ahora, hay profecías en la Biblia, hermanos, que se cumplen, tienen varios cumplimientos. No es solo uno. Porque el Mateo capítulo 24 y el versículo 15, ya habían pasado un par de siglos largos de esto, y Jesús dice, en Mateo 24, 15, cuando oigáis de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, dice entonces que nadie vaya a buscar su capa de nada, huid así como está. Y ese, el segundo cumplimiento en la historia, primero fue con Antíoco Epífanes, el segundo fue con Tito, el emperador romano, que él vino y trajo en sus estandartes de los soldados todas imágenes de dioses paganos, de todo, y así se metió en el templo y destruyó el templo de Dios, que hasta el día de hoy no se volvió a levantar ese templo. Eso fue años 70 después de Cristo. Él mató 1.100.000 judíos en esa invasión. Y lo único que quedó del templo fue lo que ustedes hoy conocen como el Muro de los Lamentos. Eso es lo único que quedó del templo de Dios. El muro, esa parte del muro. Y le digo más, no la derrumbaron porque servía para sombra de las tropas. Así que en los días de Daniel, la abominación desoladora se cumplió en la persona de Antíoco Epífanes, se cumplió en Tito, pero la abominación desoladora volverá a ocurrir con la persona del anticristo hacia adelante. Ahora miren, mis hermanos, esta es la criatura del diablo, la criatura del diablo.
Así que en los días de Antíoco Epífanes se puso una imagen del dios Zeus, que era el dios de los griegos. Y bueno, y dejo eso porque necesito avanzar, hermano. Pero este hombre, el anticristo, volviendo al anticristo, él como hábil político unirá las naciones de Oriente y de Occidente. Las naciones de Europa y todo aquello que usted ve por allá, de Irán, Irak, Siria, todo eso, lo que está ahí en el mapa. Él tendrá esa habilidad para unir a todo eso. Ahora, ¿por qué él será un gran líder en la economía? Un detalle nada más. Él unificará la moneda. En el año como 1991, por ahí surgió una moneda en Europa que se llamaba el ECU. Y entonces esa moneda la usaron algunos países, pero en el año 2002 esa moneda fue reemplazada por otra que la conocemos, que es el euro. En Europa se creó un cargo que es el que va a usar el anticristo. Se inventó en este nuevo siglo el cargo del superministro de Europa. El primero que ocupó ese cargo se llamaba Silvio Berlusconi, ya muerto el hombre. Él era el presidente de Italia, fue un diputado de Europa y fue el presidente del famoso club de fútbol, el Milan. Un hombre que juntaba una riqueza de más de 7.000 millones de dólares. Ese fue el primero, el que inauguró el cargo del superministro. Y eso será el anticristo. Él tendrá todo un poder sobre las naciones de Europa, un poder político, un poder económico, y él manejará la economía. Y viendo eso hacia adelante, ahí hay algo que a ustedes les interesa y les suena más conocido, que es la unificación de la moneda. Y ahora muchos de los que estudian, y más o menos por ahí puede ir la cosa, ahora se habla de Bitcoin y otras monedas que ustedes han oído ya, pero ustedes se van dando cuenta que hay un sistema monetario que va rumbo a la unificación. Y eso lo va a lograr él. Ahora, vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 13. Yo sé que para muchos de ustedes va a ser difícil absorber toda la información, pero estamos poniendo ahí un poco en sus oídos y ya con el tiempo en otras clases vamos a ir profundizando y poniendo las cosas lo más en orden posible para una mejor comprensión. Pero ahí en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 16, ese es el trabajo que va a hacer el falso profeta, que va a ser el asistente, el brazo derecho del anticristo. Mire lo que va a hacer. Apocalipsis capítulo 13, verso 16, ahí estamos en el punto de la economía, otra vez. Dice el verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, ¿cómo va a funcionar la economía en esos días? Y hermanos, digamos esto otra vez, ustedes y yo no vamos a estar, porque vamos a estar con el Señor. Si no todos, la gente que hoy está rechazando la salvación, los que se queden a padecer a este dictador del futuro, el anticristo. Y entonces este va a ser su sistema de economía, de los cuales ya tenemos los índices desde hace unos cuantos años aquí en Argentina. Entonces usted quiere vivir en su tiempo, sobrevivir, tiene que tener una marca. Dice ahí el texto que hemos leído, que es para libres y esclavos, para ricos y pobres, para grandes y chicos. Todo el mundo tiene que estar marcado en esos días. Ahora en la frente entendemos que esos van a ser la clase profesional, los arquitectos, ingenieros, doctores, abogados, la gente con título en su frente. Y la clase obrera en sus manos. Dijimos los otros días, las vacunas esas del COVID no tienen nada que ver con eso. Eso se lo dan en el brazo, la marca del anticristo es en la mano y en la frente. Así que descarten esas ideas de las vacunas.
Y el que no tiene esa marca en esos días no podrá comprar ni vender. Algunos podrán evadir un tiempo en un mercado que se llamaría negro, como ahora, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se van a escapar de la mirada de ese sistema del anticristo? Entonces aquí entre nosotros, ya hace casi 30 años, tenemos eso. Todos ustedes, y yo también, tenemos algo que se llama quit o quil, que es la clave única de identificación tributaria. Usted va a hacer un trámite y le dice, ¿cuál es su número de quit? Entonces tiene su número de documento y creo que quizás un agregado más. Si usted es un extranjero, entonces el número de quit o de quil va a empezar con el número 20 si es extranjero. Y luego va a venir el número de su documento y luego va a terminar con el 9. Todos los extranjeros, su número de quit o quil aquí en la Argentina empieza con el 20, sigue con su número de documento y termina con el número 9. No hay otra fórmula. Entonces voy a un mercado del barrio y entonces me dicen, ¿cuál es su número de documento? Esos mercados Diarco, creo que conocen ustedes. Y entonces doy el número de documento, la chica me mira y dice, ¿es usted Héctor Catani? Sí. Yes, I do. Soy yo. Y pero puede saber también dónde vivo y hasta qué como y todo. Porque ya tienen mi clave. Y todo eso responde a una máquina, una computadora central. Todos estamos marcados. Ahora, mire hermano, dice que todos tienen una marca. En el idioma griego, como fue escrito este texto, la palabra marca se escribe de dos maneras, charax, con una X final, charax o characma. Las dos palabras que se usan aquí para marca significa empalizada. Y ahora este es el símbolo o el sistema del anticristo, que es el que nosotros encontramos en un paquete de azúcar, de harina, en una gaseosa, en lo que sea, que es ese código de barras. Esa es la marca, charax, characma, empalizada, un montón de palitos. Pero un detalle más para que usted lo mire. No sé si esa botella o algo que tengamos por aquí, si ustedes quieren después miran, cualquiera sea el código de barra, en cualquier objeto que tengan frente a sus ojos, póngale atención al comienzo y va a encontrar dos líneas que sobresalen. En el centro, otras dos líneas van a sobresalir. Ahí en esa botella, ¿alcanza a ver eso? Y al final, dos líneas más van a sobresalir. Ese es el código del 666. Ahí está. ¿Cuánto hace que estamos? Como 30 años que tenemos todo eso. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? No estoy descubriendo América con esto. Estoy diciendo que el sistema de Él ya está entre nosotros. Ya está impuesto. ¿Qué dijo Juan? ¿Oísteis que viene? Y ya empezamos a ver. Y ahora usted se sube al colectivo y sube uno con una campera, dice Rock 666. Va en su auto, mira el auto de adelante, dice la chapa, su patente 666. Y ahora lo empieza a ver por todos lados, en las guitarras y todo el mundo, y el 666. Ahora, un detalle. ¿No han notado ustedes, vamos a suponer 20 años, que empezaron a aparecer hasta torneos mundiales de tatuaje o de tatú? ¿No han visto ustedes la gente que hasta se tatúan muchos todo el cuerpo entero? Y una marca más, con 3 números. ¿No hará la diferencia? Y todo ese auge de los tatuajes que apareció en el mundo ha sido preparar el terreno para la marca que vendrá, que pasará desapercibida en esos cuerpos. Pero en el fondo, todos los que carguen con ese número serán seguidores del anticristo. Y entonces, el final para sus seguidores será tan trágico como el de la Trinidad
satánica. Ustedes que son del mundo de la costura, hay mucho más tela para cortar, pero estoy dándole algunas informaciones. Y todo lo que le estoy dando no es ni la mitad de toda la información. Pero quiero que vuelvan a sus casas con un cierto conocimiento de la precisión con que la Biblia habla. Pero hay muchísimo más aquí. Lo hemos visto como su rostro político, hemos visto su rostro de líder de economía. Hemos visto ahora también su rostro como diplomático. Y voy a usar algunos minutos, no sé cuánto, porque me parece que hace como una hora y algo que estoy acá, no sé. Quiero mostrárselo como un líder religioso. Y luego cuando estudiemos Daniel 7 y algún otro, yo voy a profundizar más en este hombre del anticristo. Pero lo quiero invitar para que lo veamos ahora como un líder religioso. Ahí en Apocalipsis capítulo 13, volvemos a leer versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 13 y los versículos 3 y 4. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces dice Juan que una de sus cabezas, recuerde que tenía 10 cabezas al imperio, dice, una de sus cabezas fue herida como de muerte. Luego, si usted lee allí en el versículo 11, bueno, es el versículo 7, pero... a ver. Versículo 12, disculpe, versículo 12. Dice ahí, hablando del falso profeta, que él ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que fue herido de muerte, dice la Biblia, y sanó. Ahora voy a llegar a explicar eso, qué es lo que ha pasado ahí, o qué es lo que va a pasar, porque esto no sucedió todavía. Entonces, hermano, el anticristo ahora tiene que cambiar su rol y tiene que dejar su lado diplomático, su lado de economista y su lado político, y ahora él se va a transformar en un gran líder religioso, porque a los 3 años y medio de la tribulación sucede algo, que van a aparecer en la escena en ese tiempo 2 hombres predicando la palabra de Dios. La Biblia le llama los 2 testigos o los 2 olivos que estaban de pie. Y al estar de pie significa que eran 2 personas que estaban vivas. Lo curioso de esas 2 personas que hacen los milagros que en el Antiguo Testamento hacían Moisés y Elías. Ahora, sobre Elías no tenemos ninguna duda porque Elías no murió. La Biblia dice que fue llevado al cielo en unos carros de fuego, con caballos de fuego, se fue al cielo, no murió. Pero el segundo hombre, del cual la Biblia cuenta los milagros que hacía, ese dice que solamente Dios lo vio muerto y era Moisés. Ninguna persona lo vio muerto a Moisés, pero Dios dio testimonio que Moisés murió y Dios lo enterró a Moisés. Fue Dios que lo enterró. Ahora Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración, donde Jesús lleva a 4 de sus apóstoles, entre ellos estaba Juan, Pedro y Jacobo, y aparecen allí, siglos después, resucitados Elías y Moisés. Recuerdan que Pedro le dice al Señor, ¿qué le parece si hacemos una enramada para Moisés y Elías? Decía, porque quedaron impactados de verlo ahí. Entonces aquellos que algunos creían muertos, no, gozaban de buena salud, Ahora, mire en el capítulo 11, acá de Apocalipsis. Muy rapidito les voy a leer. Versículo 3.
Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días, hermanos, son 3 años y medio. El calendario judío tiene 30 días. Usted tiene que multiplicar eso. 30 días le va a dar 42 meses, que es otra de las expresiones que usa la Biblia, 42 meses. En el Antiguo Testamento se usa tiempo, que es 1 año, tiempos, que son 2 años, y medio tiempo, habla Daniel, 3 años y medio, habla Daniel. 42 meses, 1260 días, ahí eso es la mitad de la tribulación. Y ahí va a pasar esto. Versículo 4, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si algunos quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoras a sus enemigos. Y si algunos quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Vinieron a buscar a Elías y él hizo caer fuego sobre 50 una vez y otra vez. Y cuando enfrentó a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? En el holocausto, vino fuego del cielo. Esos milagros los hacía Elías en sus días. Versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. ¿Se acuerda que Elías, hermano, oró y por 3 años y medio no llovió? Volvió a orar y llovió. Así que no hay ninguna duda que uno de estos es Elías. Dice, tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién convirtió las aguas en sangre? Moisés. ¿Quién trajo las plagas? Moisés. Ahí están. Y ahora mire lo que pasa con esto. Versículo 7. Dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, como yo un día voy a predicar todo esto, solamente a información. Si son Moisés y Elías, entonces el anticristo terminará con su vida. Y entonces para mostrar su poder los va a colgar en una plaza, ¿no? En Jerusalén. Dice en sentido espiritual que es Sodoma. Y entonces ustedes, bueno, ustedes no, porque vamos a estar con el Señor, pero gente acá en la Argentina que no cree en el Señor, los va a estar mirando en su celular a esos 2 cadáveres colgados. Y gente en Rusia, y gente donde usted puede imaginar, por todo el mundo, van a estar viendo las imágenes de Moisés y Elías, 2 cadáveres, 2 testigos colgados en la plaza, 1 día, 2 días, 3 días. Y mire lo que sucede. Versículo 10, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán, por verlos ahí muertos, ¿no? Sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿En qué sentido? Porque le estaba quitando los seguidores al anticristo y muchos estaban creyendo en la predicación bíblica. Y la gente, ellos eran una piedra en el zapato, van a ser. Y la gente cuando los vea muertos se van a enviar regalos, porque la gente va a querer seguir al anticristo. Versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos, ¿qué dice? Lo vieron. Todos aquellos que estaban bien contentos mandándose regalos unos a otros, mira, ahí están muertos, de pronto son llamados del cielo y todo el mundo los ve que se están yendo en una nube para el cielo. ¡Qué drama! Que va a ser para el anticristo. Los que él mató, no puede ocultarlo, todo el mundo los vio, que se fueron para el cielo. Y entonces, ahí hermano, es lo que las dice, yo tengo que desviar la atención, va a decir él. ¿Qué hago? Me mato, imitando a Cristo, y resucito. O quizás, como él es un engañador, no sabemos. La Biblia dice que fue herido en una de sus cabezas y que la herida fue sanada. O tal vez él se esconda por 3 días y su ausencia se notará en el mundo. No lo sabemos. Pero el asunto que cuando él desaparezca y aparezca, muera
y resucite, si se da eso, entonces Él va a aparecer en la escena. Y todos con el impacto de haber visto a Moisés y Elías irse al cielo y ahora lo ven a Él resucitado, reapareciendo en la escena. Y entonces lo van a adorar a Él. Y dicen, Él es Dios. ¿Quién como la bestia? Ni la muerte puede con Él. Y entonces Él dice, ahora tengo el mundo a mis pies. Y ahora ya fui un líder económico. Ya fui un líder diplomático. Ya fui un líder político. Y entonces ahora me voy a levantar como un líder religioso. ¿Qué es lo que va a hacer Él? El apóstol Pablo lo cuenta. Mire, 2 Tesalonicenses. ¿Cuántos minutos vamos, hermano? Dígame, porque ya me parece casi un año que estoy acá adelante. Busque ahí, por favor, en Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Ya estamos ahí, hermano? Voy a acelerar porque ya creo que está mucho tiempo aquí con esto. Dice la palabra así, Segunda Tesalonicenses 2, verso 3, dice, nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está, la bestia, el anticristo, ahora la Biblia lo menciona como el hombre de pecado y el hijo de perdición. Un dato curioso, estos dos nombres lo tenía Judas el Iscariote también. Ponga atención. Hay mucha gente, no voy a hacer ningún comentario de eso, pero hay mucha gente que cree que va a ser Judas el Iscariote resucitado, porque esos dos títulos los tenía Judas, el hijo de perdición, como dice acá, y el hombre de pecado. Verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Y note que la palabra Dios es con mayúscula. O sea que él quiere, la pretensión de él es reemplazar al Dios verdadero. Dice que él se va a hacer pasar por Dios y se sentará en el templo de Dios. Pero esperen un momento. ¿No dije hace un rato que en el año 70 después de Cristo, Tito, el emperador romano, destruyó el templo en Jerusalén, el que edificó David y Salomón, y no hay templo? En el año 1998, siglo pasado, hicimos todo un estudio. Había un hombre que era un militar, un combatiente en Israel, se llamaba Gerson Salomón, y él había formado un grupo de gente que se llamaban los defensores del templo. Y en esos años ya empezaron a hablar que ellos tenían todas las piedras para reedificar el templo de Dios. En ese mismo año, 1998, pasaron dos cosas. Apareció un matrimonio, tengo los nombres y hasta la dirección de ellos en Jerusalén. Y ellos empezaron a hacer los instrumentos de cuerda que se utilizaban en el antiguo templo, tal como Dios le había dicho a David. Aparecieron personas de las cuales conocíamos las direcciones que tenían las vestimentas para 28,000 sacerdotes. Y un hecho muy curioso, en los Estados Unidos, un hombre haciendo unos experimentos logró hacer lo que se llamaba una vaca alazana, una vaca roja. En el libro de Números hay toda una enseñanza que con esa vaca se inician los sacrificios. Hay que investigarla, no puede tener ni un pelito blanco, nada, tiene que ser roja completamente. Por casi 2000 años de historia humana no había aparecido una vaca de esas. Ahora ya hay varias de esas en Israel. Quiere decir que se puede seguir todo el ritual enseñado en el Antiguo Testamento, ofrecer el sacrificio, iniciar el sacrificio en el nuevo templo. Pero ese nuevo templo que habrá, y ustedes van a poder encontrar mucha documentación sobre todo cómo está todo preparado para levantarlo. Lo que pasa es que la base del templo de Dios la tienen los musulmanes. Hay dos mezquitas, una dorada que ustedes ven, una se llama de Aqsa y la otra de Omar, que no es el que está acá, es otro ese. Y allí está, bajo ese templo, esa cúpula, ahí está la base del templo de Dios de los días de Salomón.
Pero todo está como para que se levante el nuevo templo. Pero ya los judíos finalmente entenderán que les llegó el Mesías prometidos. El Mesías era Cristo, ellos lo rechazaron, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, dice Juan 1:9. Y ellos recibirán al anticristo. Jesús dice, yo vine, no me recibisteis, pero vendrá otro y a ese recibiréis. Y él se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Y se transformará en un gran líder religioso. Y ahí tendrá sus adeptos. Los seguidores de Cristo, de acuerdo a Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice así el texto, habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras del Espíritu de la herencia adquirida, o sea, de la vida eterna que nos espera. El Espíritu Santo en nuestra vida es el sello, es la garantía de lo que vamos a heredar. Somos hijos de Dios. Y aquellos que sean marcados por el 666 serán los seguidores del anticristo. Y allí tendrán su templo y tendrán su Dios falso. La criatura del diablo estará allí sentada y él será un gran líder religioso. Hay muchísimo más para decir, pero necesito terminar. Y lo voy a presentar el último rostro en esta noche, que es el rostro de un líder militar. También será. Será un diplomático, será un economista, será un político, será un líder religioso, pero también la Biblia enseña que será un gran líder militar. Él será el que levantará el viejo imperio romano, las 10 naciones más poderosas de Europa. Ahí empieza a poner esos nombres de Alemania, de Francia, de Bélgica, de todo eso, y yo creo que hasta España entra en esa lista. Cuando ustedes miren la comunidad europea hoy, yo creo que hay como 27 naciones, pero van a ser 10. Hay que verlas en la historia, cuántas de esas naciones eran una. Hubo un país que se llamó Yugoslavia. Entraron en guerra a fin del siglo pasado. Y ahí era la guerra de los croatas y de los serbios. Ahí salieron 2 naciones, Croacia y Serbia. Y luego otro, Montenegro, salió de ahí también. Y ustedes habrán oído de la guerra de Kosovo. Muchos casos de los países de hoy, que son 27, tendrán que reducirse a 10, pero muchos en el pasado eran 1. Lo cierto es que Él se levantará entre esas 10 naciones y las guiará al escenario de Armagedón. Él será el líder de Europa, del viejo imperio romano. Él lo hará resurgir. Él será el líder militar. Observemos 2 versículos y terminemos por hoy, porque hay unos buñuelitos que nos esperan, mis hermanos. Busque ahí en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis, el capítulo 17. Y mientras va a buscar allí, cuando les enseñe el capítulo 17 en una clase sobre el tema de la gran ramera que habla, yo les voy a mostrar cómo el anticristo hace una alianza con la religión católica y cómo andan juntos mucho tiempo. Y cómo él, cuando se transforma en ese líder que se sienta en el templo, él va a destruir toda, cuando él se haga pasar por Dios, él va a destruir a los sacerdotes de la religión, los va a quemar a sus templos, todo eso está ahí en Apocalipsis, pero no tengo tiempo esta noche. Solo para terminar aquí con 2 textos. El primero, Apocalipsis 17, verso 17. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 17. No es 17, es 19, no sé por qué dije. Es 19, 17. Apocalipsis 19, 17. Dice la palabra así: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, mire, ahí está, en Armagedón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército.
El que montaba el caballo blanco es Cristo, su ejército es la iglesia que vendrá con él. Descienden del cielo al escenario de Armagedón y ahí les estaba esperando el anticristo con las naciones reunidas para guerrear contra Cristo. Qué mentira aquel himno que decía la mañana gloriosa, cuando en su letra de falsa doctrina dice: y aquel día las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Mire qué bienvenida. Dice, estaban listos para guerrear contra el Cordero, porque el líder de todos eso es el anticristo. Observe lo que sigue, verso 20. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta. Esta era la segunda bestia, ahora sí le da el nombre de falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, es decir, el 666, y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el final de las dos bestias, del anticristo y del falso profeta, un lago que arde con fuego y azufre. Y esta tragedia termina así, capítulo 20, verso 10, Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando el diablo llegue al lago de fuego, va a ser 1000 años después que llegue el anticristo y el falso profeta. Pero ahí está el destino de la Trinidad satánica, un lago que arde con fuego y azufre. Es lo que les espera. Aquí está el plan de Dios, hermano, el programa de Dios. Y como hemos dicho, esto no es para llenar nuestra mente de conocimiento, sino para cargar nuestro corazón con responsabilidades. Esta Trinidad satánica estará hiperactiva en esos 7 años. Causarán muertes por todos lados. Derramarán sangre, decapitarán personas que se nieguen a seguirles. Esto es lo que le espera al mundo. Pero si Cristo viniera hoy, todo esto puede empezar a desatarse de manera muy rápida. Y la lección para nosotros es que tenemos que ponernos bien con el Señor y tenemos que predicar el Evangelio, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que aún no es salva. Y si Cristo viene y ellos no tienen a Jesús como el Salvador, padecerán esto que hemos visto en esta noche, más lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Recuerdan que les dije sobre una persona que me preguntó, ¿hay futuro para el mundo? Yo le dije, no hay ningún futuro. Bueno, esto es lo que le espera al mundo. ¿Hay futuro para el hombre? Sí, hay futuro, porque hay un refugio que se llama Jesucristo. Y el que entra en ese refugio tendrá un futuro eterno junto a Dios. No hay futuro para el mundo, pero hay futuro para el hombre pecador, si se arrepiente y viene a Jesús y cree en Él como el único Salvador. Es ese nuestro trabajo, lo que conocimos, la información que obtuvimos en esta noche. No es para que nosotros salgamos a relucir conocimiento, no se trata de eso. Se trata de empezar a asumir nuestra responsabilidad, que hay un mundo que se está perdiendo y sabemos lo que les espera, sabemos lo que viene pronto y sabemos que el único modo de ser salvo de todo esto es teniendo a Jesucristo como el Salvador. Hay que predicar, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por todo este tiempo junto a tu palabra, y que nos ayudes, Dios, a comprender y a aprender lo que está registrado en la Escritura. Que ayudes a cada hermano, cada hermana. Hay muchas cosas que están escuchando por primera vez, pero que podamos ir conociendo más de tu programa, de cuál es tu plan, Señor, para este mundo, y que nos alientes en el corazón cada día más para poder hablar sobre el Evangelio, sobre la palabra de salvación eterna en Cristo Jesús. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.
Que Dios les bendiga a todos. El hermano Omar va a venir aquí para la parte final de nuestra reunión.